El templo, una cueva de ladrones. En los jardines de Simón, Jesús habló con los apóstoles y les encargó que al entrar en Jerusalén estuvieran cerca de él, que vigilaran y oraran, pero que se abstuvieran de predicar. Aunque él sí pronunciaría varios discursos y enseñanzas. En el curso de la mañana, Jesús habló con Lázaro y le recomendó que evitara entregar su vida a manos del Sanedrín. Eso habilitó a Lázaro a huir hacia Filadelfia cuando enviaron hombres a arrestarlo. Betania estaba a menos de 4 kilómetros del templo y el domingo, alrededor de la 1:30 de la tarde, Jesús se dirigió hacia allá. Reflexionó mucho sobre cómo debía ser su entrada en Jerusalén, ya que hasta ese momento se había negado a que el público lo aclamara como el Mesías, pero esta vez estaba dispuesto a que la gente pudiera expresar libremente su voluntad. De todas las escrituras que revisó en su mente, que hablaban de la entrada a Jerusalén del Salvador, encontró una que le pareció adecuada y consistente. Este escrito se encontraba en Zacarías y decía: «Regocíjate mucho, oh hija de Sión, da gritos de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí que tu rey viene hacia ti. Es justo y trae la salvación. Viene como alguien humilde, montado en un asno, en un pollino, el hijo de una asna». Jesús había tenido poco éxito en transmitir que su reino no era de este mundo, y como un gesto más deseaba mostrar que no necesitaba entrar a Jerusalén montado en un caballo como guerrero, sino como un hombre de paz, en un burro. Terminado el almuerzo, mandó a Pedro y a Juan a que fueran a Betfagé, y en el cruce de caminos encontrarían a un pollino de burra atado allí. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta algo, digan que el maestro lo necesita. Y así sucedió. Llegaron a Betfagé, encontraron al pollino atado cerca de la burra, y cuando lo desataron apareció el dueño, preguntándoles qué hacían. Le contestaron que el maestro lo necesitaba. Y el dueño del animal le dijo: «Si vuestro maestro es Jesús de Galilea, el pollino está a su disposición». Ya desde la mañana, cientos de personas que iban hacia la Pascua se habían detenido allí en Betania. David Zebedeo, con algunos de los que fueran sus mensajeros, se adelantaron a la ciudad y avisaron que Jesús haría una entrada triunfal, por lo que varios miles ya se congregaban a la espera. Esta multitud que salía al encuentro de Jesús se encontró con él cuando ya bajaba del monte Olivete. Justo antes de partir de Betania, habían llegado el cuerpo original de las 12 mujeres y se sumaron a la excepcional procesión. Antes de partir, los hermanos Alfeo colocaron sus mantos sobre el asno y los ataron. A medida que avanzaban, muchas personas arrojaban sus prendas al paso del burro, así como también ramas de árboles a modo de alfombra. Mientras avanzaban, muchos cantaban, o gritaban, sería mejor decir, el salmo: «Hosana al Hijo de David, bendito es el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas, bendito sea el reino que desciende del cielo». Jesús estaba inusualmente jovial. Cuando llegaron a la cima del Olivete, se obtuvo una visión panorámica de la ciudad y las torres del templo. El maestro detuvo la procesión y el silencio se extendió cuando lo vieron llorar. Bajó su mirada y vio a la multitud que salía a recibirlo, y con mucha emoción y la voz llorosa dijo: «Oh Jerusalén, si tan solo hubieras conocido tú también, al menos en este día tuyo, las cosas que pertenecen a la paz y que podrías haber tenido». Pero ahora estas glorias están a punto de ocultarse a tus ojos. Estás a punto de rechazar al Hijo de la Paz y devolverle la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto vendrán los días en que tus enemigos abrirán una trinchera a tu alrededor y te asediarán por todas partes. Te destruirán por completo, de manera que no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto te sucederá porque no has reconocido la hora de tu visita divina. Estás a punto de rechazar el regalo de Dios y todos los hombres
te rechazarán. Junto con la multitud que salía a recibir al maestro, venían fariseos y enemigos de Jesús, y asombrados por la enorme manifestación de bienvenida, no se animaron a arrestarlo. El fervor de la multitud aumentaba al punto de que algunos fariseos le dijeron a Jesús: «Instructor, apacigua a la gente y que se comporten de manera más correcta». A lo que Jesús respondió: «Es muy adecuado que estos hijos den la bienvenida al Hijo de la Paz, a quien los jefes de los sacerdotes han rechazado. Sería inútil detenerlos, no sea que estas piedras al borde del camino se pongan a gritar en su lugar». Algunos fariseos volvieron a informar al Sanedrín, que estaba reunido, pidiendo que detuvieran a esos ignorantes porque muchos más podrían seguirlos. Nos dicen que estas muestras para con Jesús no significaban una real convicción profunda, ya que apenas unos días más tarde ese fervor desapareció cuando el Sanedrín adoptó una posición firme y decidida contra él. Mientras los mellizos Alfeo fueron a devolver el burro, Jesús y los otros 10 visitaron el templo. El Sanedrín temía al pueblo y por eso se abstenían de arrestarlo, situación que Jesús sabía y utilizó para poder dar los últimos mensajes y oportunidades de convertirse al reino y recibir al Hijo de la Paz. Avanzada la tarde, volvieron a Betania y algunos se alojaron en Betfagé. Durante el camino de vuelta y la noche siguiente, todos se debatieron entre diferentes sensaciones y pensamientos. Algunos no comprendían lo que había pasado o el comportamiento de Jesús, y otros recordaron la profecía que hablaba del ingreso en un pollino de burro del Salvador y lo unían a la protección que el gentío ofrecía frente al posible arresto. A la mañana siguiente, aún les duraba la duda y el desconcierto cuando emprendieron de nuevo la marcha hacia el templo de Jerusalén. Cuando llegaron al templo, Jesús se subió a un estrado usado para los educadores o instructores y habló allí a los reunidos. Los apóstoles se colocaron a cierta distancia. Jesús intentó enseñar el evangelio en medio de una multitud de mercaderes, cambistas y vendedores de ganado. ¿En qué se había convertido ese templo? Para los diversos sacrificios que se desarrollaban durante la Pascua, había corrales y vendedores de ganado, así como inspectores, ya que las bestias debían ser aprobadas, libres de todo defecto de acuerdo a la ley levítica. Si bien los fieles podían llevar su propio ganado, estos pagaban una tasa tributaria y luego debían ser aprobados, lo que no siempre parecía hacerse con idoneidad o justicia, quedando muchos expuestos a ser desaprobados sin razón aparente. Por eso se había instalado un comercio de animales aprobados, con precios más caros, pero libres de impuestos. Muchas veces los precios sin control eran exorbitantes, y se cuenta que un par de palomas llegaba a costar el salario de una semana de un trabajador, cuando en realidad valían centavos. El comercio en el templo reportaba enormes ganancias a los que estaban acomodados para ejercer esas operaciones, a las que se sumaba la venta de telas y artículos de bazar. A la profanación de los lugares del templo con los animales se añadían operaciones bancarias que dejaban ganancias muy fuertes al templo mismo. Los judíos habían acuñado monedas de plata en tiempos de los asmoneos y se exigía que el tributo de ingreso, que era de medio ciclo, y el pago de las otras tasas se realizaran en esa moneda, por lo que se hacía necesario que hubiera tiendas de cambistas para cambiar por esas monedas que provenían de otras zonas de Palestina y del Imperio Romano. Estaban exentos de pagar el tributo los esclavos, los niños, las mujeres y los sacerdotes. Entre el 15 y el 25 del mes anterior a la Pascua, los cambistas se instalaban en las diversas ciudades de Palestina y para la Pascua se trasladaban al templo de Jerusalén. Por sus cambios de monedas, estaban autorizados a cobrar unos centavos por cada operación. Al mismo tiempo desarrollaban toda otra actividad que estuviera relacionada con el oficio bancario. El tesoro del templo también se beneficiaba con esas operaciones, que calculadas en dólares por los técnicos del libro de Urantia
a valores del año 1935 en que se escribió, ubicaban los fondos del templo en una cifra de $10 millones, mientras la gente común languidecía en la pobreza y pagaba sus tasas de ingreso. Cuando el maestro comenzaba sus enseñanzas, ya había muchos extranjeros molestos por la situación y el ruido imperante. En ese momento se produjeron además algunos incidentes en el mostrador de un cambista, donde había una discusión de alto voltaje con un judío de Alejandría, al que al parecer se le había cobrado en exceso. Simultáneamente, una manada de 100 bueyes estaba siendo llevada a los corrales y sus mugidos sacudían el aire y los oídos de los presentes. Jesús contemplaba meditativamente las situaciones cuando advirtió que un galileo sencillo, al que conocía, estaba siendo maltratado por un grupo arrogante de judíos que se consideraban superiores. Bingo. Todo esto, junto, produjo en el alma de Jesús un extraño arrebato de indignada emoción. Ante el asombro de los apóstoles, que se abstuvieron de intervenir, el maestro bajó del estrado, tomó el látigo de manos del muchacho que conducía a los 100 bueyes y los dispersó fuera del templo. No solo hizo eso, ante la atónita mirada de los cientos de personas presentes, se dirigió a los demás corrales y echó del templo a todos los animales encerrados. Para ese momento, gran parte del público que aprobaba lo que hacía Jesús se dirigió a los bazares y dieron vuelta sus mesas y las de los cambistas. En menos de 5 minutos, todos los comerciantes habían sido barridos del templo. Cuando Jesús volvió al estrado, dijo: «Hoy han presenciado lo que está escrito en las Escrituras. Mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones, pero han hecho de ella una cueva de ladrones». La asamblea comenzó a cantar alabanzas y un grupo numeroso de jóvenes se unieron para cantar himnos de gratitud. Durante el resto del día se habían colocado vigilantes que no permitían entrar al templo ni una vasija vacía. Los sacerdotes y escribas, cuando se enteraron de lo sucedido, no podían creerlo. Aumentaban su deseo de crucificarlo, pero también aumentaba su miedo a apresarlo por los posibles desbordes del pueblo. Los apóstoles seguían anonadados por la actitud de Jesús y no participaron en la depuración del templo. Dice el libro de Urantia: esta depuración del templo revela la actitud del maestro hacia la comercialización de las prácticas religiosas, así como su abominación por toda la forma de injusticia y de especulación, a expensas de los pobres y de los ignorantes. Como el Sanedrín no sabía cómo actuar, decidieron formar 5 grupos de personas que seguirían y se mezclarían con la gente del maestro para desafiarlo con preguntas y actitudes. Cuando Jesús comenzó a hablar, uno de este grupo le preguntó con qué autoridad hacía estas cosas, porque los cambistas y mercaderes contaban con una autorización del templo, ya que parte de las ganancias iban a sus arcas. Muchos eran los profetas que enseñaban sin autoridad en los templos, y esa falta de autoridad para enseñar se consideraba como un signo de arrogancia o de deliberada rebelión. El maestro, para comenzar su respuesta, dijo que les diría de dónde obtuvo su autoridad si ellos respondían de dónde venía el bautismo de Juan, si había recibido autoridad del cielo o de los hombres. El grupo de los cuestionadores se reunieron aparte para consultar la respuesta que darían. Finalmente respondieron que no sabían. No querían reconocer que por autoridad del cielo, porque el maestro podría decir lo mismo, y tampoco querían decir que actuaba Juan sin autoridad, porque había muchos que se habían bautizado con él y lo consideraban un profeta. Al no recibir respuesta, Jesús dijo entonces que él tampoco les diría con qué autoridad hacía estas cosas. Ya en ese día no intentaron más molestias y se retiraron a planear una estrategia.
El talento con que Jesús contestaba a sus requerimientos era lo que más los asustaba de él.